¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la información. Arrancamos ya nuestra segunda edición informativa este día lunes 13 de febrero del año 2023. Les saluda Rosana Encalada. Lo que usted debe conocer en titulares. Son las 19:02. La Posta revela un informe que vincularía al cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, con la mafia albanesa. Este lunes 13 de febrero, el medio digital habló sobre cómo el gobierno habría querido desaparecer un informe policial que confirma cómo el cuñado del presidente de la República operaba políticamente para beneficio de Rubén Cherres y por ende de la mafia albanesa. Y previo a la difusión de esta denuncia, la noche anterior, el gobierno publicó que la Posta anunciaría una falsa conexión con la mafia albanesa. La Secretaría de Comunicación tuiteó lo siguiente: medio digital que promociona que quitará la venda al país ha buscado emisarios que anticipen al gobierno sobre una falsa conexión con la mafia albanesa. El Ejecutivo no cederá a extorsiones, seguirá luchando contra la narcodelincuencia del gato Farfán, JR y jueces denunciados, ha respondido la Secretaría de Comunicación. Y la Fiscalía inicia el control por la filtración de material reservado. A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado informó que inició un control jurídico tras la revelación de contenido de una investigación previa. Se trata de archivos reservados de una investigación. Esta se abrió el 13 de mayo del año 2021 y estuvo a cargo de la Unidad de Delincuencia Organizada de la Fiscalía de Manabí. 2 agentes fiscales de primer nivel investigaron y se rastreó el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, es decir, narcotráfico, según detalla el comunicado. Y la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional para el denominado caso Encuentro recibió este día lunes 13 de febrero un oficio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República que rezaba lo siguiente: por motivos de agenda, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, no podrá asistir. Así, Guillermo Lasso no fue a comparecer ante la comisión que investiga el caso Encuentro. Y la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que se encuentra investigando el denominado caso Encuentro, avanzó este día lunes 13 de febrero con la recepción de testimonios y documentos relacionados con la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. De acuerdo con el cronograma, la comisión prevé entregar un informe hasta el 23 de febrero. Aunque no tiene carácter de vinculante, el documento deberá ser debatido por los 137 asambleístas. El ministro del Interior, Juan Zapata, enfrentó críticas de la comisión de la Asamblea que investiga este caso por el cambio de un equipo de 37 policías investigadores de la Fiscalía General del Estado. Zapata compareció el día de hoy y aseguró que se trata de una transición ordenada y técnica y que no es un procedimiento ni ilegal ni tampoco ilícito. Y la Comisión de Fiscalización emitió el informe con la recomendación de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, al concluir la fase de sustanciación este día lunes 13 de febrero. La decisión se tomó con 5 votos a favor y 4 abstenciones. Con ello, el expediente será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para decidir sobre una posible censura en contra del exfuncionario, en cuyo caso dependerá de 92 votos.
Y en el ámbito local, un nuevo atentado en contra del alcalde del cantón Azuayo, Ponce Enríquez Baldor Bermeo. Este día lunes 13 de febrero, el alcalde del cantón Azuayo sufrió un nuevo atentado. Mientras mantenía una reunión con funcionarios y un grupo de ciudadanos en los bajos del edificio municipal, un sujeto se acercó al lugar, sacó un arma de fuego y le disparó. La máxima autoridad cantonal está al momento bajo pronóstico reservado en una casa de salud en Machala. Ya sufrió, recordamos, un atentado en el mes de junio del año 2022. Pedro Palacios, alcalde saliente de Cuenca, se pronunció sobre la muerte cruzada, el encendido de los radares y la transición hacia la nueva administración municipal. Después de una semana de las elecciones, el alcalde volvió a hablar con los medios de comunicación, lo hizo a través de una rueda de prensa. Agremiaciones locales exigen al gobierno nacional atender la vialidad de la provincia de la Azuay. A través de una carta, la Cámara de la Construcción de Cuenca, la Cámara de Comercio de Cuenca, el Colegio de Arquitectos de la Azuay y la Cámara de la Pequeña Industria expresaron sus exigencias al primer mandatario Guillermo Lasso. El tema de la vicealcaldía no la hemos conversado como bloque, asevera Diana González, concejala electa de Cuenca por el movimiento Nueva Generación. González se pronunció sobre sus expectativas y aspiraciones en torno al nuevo cargo que asumirá. Vamos 6 meses bloqueados como miembros del directorio de la EMOC. Nos enteramos por los medios de comunicación que han sido activados los radares. Fueron las declaraciones del concejal de Cuenca, Fabián Ledesma, sobre el encendido de estos instrumentos. Dijo además que hay otros temas en los que el municipio ha bloqueado los canales de información. Son las 19:08. Y las entrevistas pactadas para hoy. La noche de hoy estaremos dialogando con Sofía Almeida, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con ella abordaremos la nueva conformación de este organismo y la situación política del país. Tendremos además el diálogo mantenido con el licenciado Hernán Reyes Aguinaga, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, fue director de Cordicom y exmiembro del Consejo Editorial de la Televisión Pública Ecuador TV durante el gobierno de Rafael Correa. Con él tendremos un diagnóstico sobre la etapa postelectoral. Los principales sucesos del mundo en titulares. Pasarelo. En Turquía, los socorristas han rescatado con vida a varias personas este lunes, una semana después del peor terremoto de la historia moderna del país. Pero las esperanzas de que haya más supervivientes se desvanecen y crecen las críticas a las autoridades. Los derechos de las mujeres registran una regresión en todo el mundo, así lo denuncia una ONG francesa, señalando, entre otros temas, la revocación del derecho al aborto en Estados Unidos y la degradación de la situación de las mujeres durante el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Pablo Neruda murió envenenado con la bacteria del botulismo inyectada en el cuerpo del poeta chileno, así lo afirma su familia a partir de un informe pericial que se hará público este miércoles. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Una niña de 10 años...
Las 19 horas con 11 minutos. Vamos de seguida con el desarrollo de la información, los hechos que se han convertido en noticia el día de hoy. El medio digital La Posta revela un nuevo informe que vincularía al cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, Danilo Carrera, con la mafia albanesa. Este día, lunes 13 de febrero, el medio digital habló sobre cómo el gobierno habría querido desaparecer un informe policial que confirma cómo el cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, operaba políticamente para beneficio de Rubén Cherres y por ende de la mafia albanesa. Como demoledor, presentó el medio digital un informe de la Policía Antinarcóticos de 145 páginas, donde asomarían los nombres de Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, y su amigo Cherres, documento que el gobierno quiso desaparecer de la faz de la tierra, según denuncia el medio digital La Posta. Al respecto, el periodista de investigación Cristian Zurita explicó que dicho informe no se perdió debido a que es parte de una investigación previa que inició la Unidad contra la Delincuencia Organizada de Manta en mayo del año 2021, pero que meses después la indagación fue archivada, ante lo que se pregunta ¿quién ordenó dicho archivo? La Posta explica que la policía investigadora estaba echándole el ojo a un presunto narco llamado H.D. León, y en el informe se destaca que él entraba a la fábrica Osaka Fish, que estaría relacionada con la mafia albanesa, a donde iba Rubén Cherres, el mimado, entre comillas, según declaraciones y la denuncia de La Posta, el mimado de Danilo Carrera. Cherres se reunía con la mafia albanesa en una cafetería. Además, el gran informe reveló que utilizaban avionetas que aterrizaban en fincas irregularmente. Detalla el medio al indicar que el hermano de Eduardo Cherres, se convirtió en funcionario de Ban Ecuador con una ayudita del cuñado del presidente Danilo Carrera, y no estuvo en cualquier cargo, sino como subgerente del Banco Estatal. El medio revela que inclusive hubo aportes para la campaña de Guillermo Lasso por parte de la mafia. Escuchemos parte de lo que dice Anderson Bosca. Todos los documentos, toda la información. Ok, ponemos estática la imagen del Gran Padrino cuando pueda para centrar la atención en la información de esta historia. Esta es la historia de un informe que el alto mando de la Policía Nacional del Ecuador y el alto mando del Estado ecuatoriano, entendiendo por ellos las utilidades del gobierno, crean destruido. La Posta, luego de meses de investigación en el marco de la investigación del Gran Padrino, ha encontrado un documento que tanto los generales de la República, los ministros del presidente y el propio presidente creían que había sido destruido. Se trata de un informe de inteligencia, no de cualquier inteligencia, es de inteligencia de antinarcóticos, en cooperación con embajadas extranjeras en el Ecuador, aliadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que en mitad de seguimientos a distintos miembros de carteles de narcotráfico, encontraron profundos, preocupantes y reveladores nexos con el gobierno nacional. Repito, la policía antinarcóticos seguía a narcotraficantes y en medio de la investigación lo que encuentran son vínculos con la política del actual gobierno, del gobierno del presidente Lasso. Una conexión que no hubiera sido posible sin el padrinazgo del Gran Padrino. Para contar la historia necesitamos esto: las 145 páginas de un informe reservado que están viendo ustedes en pantalla. Las 145 páginas que serán puestas a disposición de las autoridades, luego de que muchos intentaron ocultarlo, porque el país merece la verdad. Vamos a llevar esto a la justicia, vamos a llevar esto a la Asamblea, vamos a llevar esto a la prensa internacional convocada para esta mañana. Moni.
Vamos a presentar el último documento de un informe de una investigación que realizó Fiscalía, Sistema de Justicia y Policía Antinarcóticos de carácter reservado. Este documento tiene el número 04-UCTCI-DAI-DNIA-2022. Como podemos ver ahí la información justamente en la pantalla. Está el código del oficio, también tenemos que el documento que le envían al señor de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, y la firma con una firma electrónica, donde está firmado por el señor Teniente Coronel de Policía, jefe de lo que acabamos de mencionar de la unidad. El señor Bolívar Zambrano Falcones remite este documento al señor fiscal Marcelo Vázquez. El documento que veían ustedes en pantalla en la muestra de que la policía terminaba las labores de inteligencia por alguna razón y las remitía a Fiscalía. Jefferson. Con el objetivo, evidentemente, de identificar a integrantes que formarían parte de la presunta organización delictiva, quienes se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí y el Guayas, sustancias obtenidas desde las provincias fronterizas de Loja y El Oro para su posterior envío hacia mercados internacionales, firmado por el Teniente Coronel Bolívar Zambrano, el fiscal Marcelo Vázquez y el fiscal de Manta, evidentemente, ante cual el Estado intenta resolver y desaparecer. Bueno, y hay parte de lo que dice la Posta en esta nueva denuncia que se ha hecho pública y se ha viralizado el día de hoy. Y previo a la difusión de esta información, la noche anterior el Gobierno Nacional publicó ya que la Posta anunciaría una falsa conexión con la mafia albanesa. La Secretaría Nacional de Comunicación publicó un Twitter en el que manifestaba lo siguiente: medio digital que promociona que quitará la venda al país ha buscado emisarios que anticipen al gobierno sobre una falsa conexión con la mafia albanesa. El Ejecutivo no cederá a extorsiones, seguirá luchando contra la narcodelincuencia del gato Farfán, JR y jueces denunciados, fue lo que respondió la SECOM. Esa misma noche, el periodista, como habíamos indicado, Cristian Zurita, ha relacionado al señor Rubén Cherres con la mafia albanesa. Los vínculos de Rubén Cherres con la mafia albanesa son de larga data, ha tuiteado Zurita. Cherres, que no es funcionario público, ha sido descrito por la Posta como parte de una estructura criminal que maneja las empresas públicas del Estado en coordinación con el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. Carrera ha enjuiciado al periodista Anderson Boscan del sitio La Posta por difundir tales aseveraciones y reclama una indemnización de $500,000 por difamación. En tanto, la Fiscalía General del Estado inició control por la filtración de material reservado a través de un comunicado que también lo hizo público a través de las redes sociales. La Fiscalía General del Estado informó que inició un control jurídico tras la revelación del contenido de una investigación previa, que sería a la que hace referencia la Posta. Se trata de archivos reservados de una investigación previa. Esta se abrió el 13 de mayo de 2021 y estuvo a cargo de la Unidad de Delincuencia Organizada de la Fiscalía de Manabí. 2 agentes fiscales de primer nivel investigaron y se rastreó el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, es decir, narcotráfico, según detalla el comunicado de la Fiscalía. Sin embargo, el 12 de enero de 2022, la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno de la Policía emitió un informe. Sobre la base de ese documento, la Fiscalía solicitó a la Justicia el archivo. Según la Fiscalía, ese reporte policial especificó que no se había logrado obtener elementos de convicción, ya que su paradero actual se encontraría en varias ciudades, así como en otros países, aunque no especifica a quién se refiere.
requiere. La Fiscalía General empezó el control jurídico del caso. El control se hará en la ciudad de Quito y si se encuentran elementos suficientes, la investigación se reabrirá. La reacción de la Fiscalía se debe a la filtración del medio digital La Posta. El medio difundió extractos de este supuesto informe policial. Incluso estos documentos se mostraron en una sesión de la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, la información vincularía a Rubén Cherres con un empresario albanés. Previamente, Cherres apareció en la investigación denominada como el caso Encuentro. Al empresario lo señalaron por presuntamente ejercer presión para obtener beneficios económicos en contratos de las empresas públicas. Cherres habría utilizado su cercanía con Danilo Carrera, quien es cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso. El periodista Cristian Zurita, a través de su cuenta de Twitter, también reveló información de este caso. Y respecto del caso Encuentro, el presidente de la República no acudió a comparecer la mañana de hoy ante la comisión especial que se conformó dentro del Parlamento para avanzar en otras investigaciones respecto de este denominado caso Encuentro. La comisión recibió este día, lunes 13 de febrero, un oficio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República advirtiendo que por motivos de agenda el jefe de Estado no podía asistir. Los comisionados, en su mayoría del correísmo y del Partido Social Cristiano, esperaban que el primer mandatario acudiera para rendir versión por la denuncia de esta supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. En el atril de la sala del ex Senado se quedó un rótulo con el nombre del gobernante y un vaso de agua. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana coparon este salón. Guber Zambrano, delegado del oficialismo, remarcó que Lasso no se prestará para un show, tampoco para que le falten al respeto, y añadió que tampoco tenía la obligación legal de presentarse en el Parlamento. Quien sí acudió el día de hoy ante esta comisión para dar más información y detalles que podrían tener alguna importancia fue el ministro del Interior, Juan Zapata, quien enfrentó críticas de la comisión de la Asamblea que investiga el caso Encuentro por el cambio de un equipo de 37 policías investigadores de la Fiscalía General del Estado. Zapata dice que se está siguiendo todo el proceso y que este cambio no es ilegal, tampoco ilegítimo. No estamos cambiando investigadores por policías comunitarios, sino investigadores por otros investigadores, fue lo que dijo Zapata. Durante su comparecencia, el ministro enfrentó fuertes epítetos y reclamos de los asambleístas, especialmente de oposición, quienes tacharon de inusual e inoportuno a esta rotación de los policías y le exigieron que revea la medida al considerar que obstruye el trabajo de la Fiscalía en la investigación de un caso que involucraría a personas cercanas a este gobierno. El ministro del Interior justificó en la Asamblea Nacional este día lunes la decisión de este cambio de los 37 policías en la Fiscalía General del Estado. El funcionario sostuvo que esta acción es legal. Tenemos un reporte con Teleamazonas. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el ministro del Interior acudió a esta mesa legislativa que investiga el caso Encuentro. Aquí fue consultado principalmente sobre esta decisión del cambio de los policías y señaló que esto se dio conforme lo dice el reglamento de las rotaciones, que incluso en la Fiscalía estos cambios no se han dado hace ya más de 2 años, pero que va a analizar esta petición por parte de la Fiscal General del Estado. Mientras tanto, los asambleístas lo que han mencionado aquí, que esto afectaría sin duda alguna a los procesos investigativos que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, principalmente el caso Encuentro. Esto fue lo que dijeron. Veamos. Juan Zapata habló ante los asambleístas sobre la rotación de 37 policías de Fiscalía. El ministro del Interior señaló que estos cambios no son nuevos y que se hacen en el marco de la ley. Deberían ser cambiados y sin embargo el promedio que ellos tienen más o menos es de 2 años, es decir, ya estuvieron pasados en el tiempo. No significa que porque cambiamos a un oficial del caso, porque tiene que irse a un curso, por ejemplo, o porque tiene que generar la rotación, el caso se vaya a caer en lo absoluto. Sostuvo además que esto se ha dado en otras instituciones y cuestionó el comunicado de Fiscalía. Ha habido casos también, que ha habido una rotación de alguien y me han llamado. Me he dicho, vea, ministro, tengo la confianza con tal funcionario, ¿qué posibilidad hay de esta situación? Y lo hemos solucionado.
Pero aquí se generó comunicados y se puso lo que ustedes, señores asambleístas, están dando la lectura, es a lo mejor lo que posiciona un comunicado que a lo mejor lo podríamos haber solucionado de otra manera. Los asambleístas por su lado cuestionaron a Zapata respecto del momento en el que se da este cambio, que coincide con la investigación al círculo cercano del presidente Lasso en el caso Encuentro. ¿Por qué no dejar a los 37 investigadores de la Fiscalía? No sé por qué el riesgo de que si no está él, se me cae el caso. Todos tienen la pericia, pero lo vamos a analizar en el pedido que tengo que responder a la fiscal. Sobre el pedido de la fiscal de dejar sin efecto este cambio, los asambleístas pidieron respuestas. Si ustedes no devuelven a esa policía, a esos 37 uniformados que estaban realizando la investigación, están obstruyendo el buen trabajo de la Fiscalía General del Estado. Le pido por favor, calmémonos. Respóndale. Yo oigo bien. Respóndale al país. Respóndale por qué no hace el cambio por qué no devuelve a esa policía. ¿Cuál es el temor, ministro Zapata? Ningún temor, asambleísta. Voy a analizar ese caso porque no he respondido todavía a la ministra. ¿Y por qué? Porque la policía tiene el derecho de cumplir su tema administrativo interno, no es un delito lo que ha hecho. Zapata fue convocado para aportar a la investigación que lleva adelante la Asamblea sobre el caso Encuentro, del cual no le consultaron. Y bien, al inicio de esta sesión hubo muchos cuestionamientos por parte de los legisladores respecto de la ausencia del primer mandatario a la comparecencia que estaba señalada para el día de hoy. Dijeron que lo van a volver a convocar pese a que el primer mandatario no está obligado a asistir a menos de que esto sea un informe a la nación o un juicio político en su contra. Nosotros les estaremos informando al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Son las 19:27 y el alcalde del Cantón Azuayo, Ponce Enríquez, sufrió un nuevo atentado este día, lunes 13 de febrero. Se encuentra al momento con pronóstico reservado, asilado en una casa de salud en la ciudad de Machala. Tenemos un reporte con Unción. El atentado al alcalde del Cantón Azuayo, Camilo Ponce Enríquez Baldor Bermeo, quedó registrado en este video de seguridad. Observe cómo un sujeto se infiltra en la reunión que mantenía el burgomaestre en los bajos del edificio municipal. A los pocos minutos, saca un arma de fuego y dispara. Se tienen algunos indicios, obviamente ya está en una fase de investigación que requiere la discreción y la reserva del caso, pero apenas se dio el hecho suscitado, pues están todas las entidades pertinentes ya realizando sus investigaciones y muy especialmente la policía dando seguimiento a todas las evidencias que se tienen hasta el momento y por supuesto también preocupados por la integridad del señor alcalde y por supuesto llegaremos hasta el final para poder encontrar a los culpables de este lamentable hecho. Ocurrió la mañana de este lunes 13 de febrero. Según un informe de las autoridades, Bermeo recibió varios disparos, por lo que fue trasladado de manera inmediata a una casa de salud en Machala. Su estado de salud es reservado. Tiene 2 impactos, está en la ciudad de Machala, siendo atendido ya en un hospital. Obviamente no tenemos ya más allá de esta información novedades sobre su salud. De acuerdo a los registros, no es el primer ataque que sufre Bermeo. Ya en junio del 2022 se perpetró un atentado en una mina de su propiedad, dejando como saldo 3 fallecidos y 5 personas heridas. Bueno, ahí si usted revisa el incremento de muertes violentas en donde más hemos tenido novedades y un incremento significativo ha sido en este cantón en particular. Y hay que decirlo, gran parte de los casos tienen relación con la minería irregular. Es así que, según declaraciones del gobernador Matías Abad, el gobierno de Guillermo Lasso ya trabaja en algunas medidas. Uno de los principales objetivos para este año es ir mitigando, erradicando y trabajando para ir de alguna manera bajando todos los espacios que ha ganado la minería irregular en todo el país y hay que decirlo muy especialmente también en nuestra provincia en donde tenemos puntos focales importantes, sin duda Camilo Ponce es uno de estos. Liliana Llanes, Unción Televisión. Son las 19:30. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege.
hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea. Tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes. Porque las aventuras compartidas son mejores. Porque unidos podemos vencer cualquier desafío. Porque unidos cumplimos sueños. Porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Y enseguida vamos a tener un diagnóstico sobre la etapa postelectoral con Hernán Reyes, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, fue director de El Cordicom. Él estuvo en un diálogo con Gustavo Cardoso. Damos la bienvenida al licenciado Hernán Reyes Aguinaga, un experto en comunicación, licenciado en Sociología, magíster en Desarrollo y Género y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Licenciado Reyes, es importante realizar una evaluación postelectoral. ¿Cuáles son las principales reflexiones que tiene usted sobre el nuevo escenario que se ha creado desde las elecciones del 5 de febrero? Buen día, muchas gracias, señor Cardoso, por la invitación. Bueno, las elecciones pasadas del 5 de febrero fueron complicadas en algunos sentidos. Primero, fueron elecciones que en sí mismo reflejaron el grado de violencia que está existiendo en el país. Me llamó mucho la atención los candidatos que fueron asesinados o familiares de candidatos que lo fueron como parte de esta escalada casi indetenible de violencia que vive el país. El penúltimo, la noche anterior a las elecciones, fue asesinado un candidato que finalmente triunfó en las elecciones, el candidato a alcalde por la Revolución Ciudadana en Puerto López. Y esto nunca había acontecido antes en el Ecuador. Segundo, como ya parece ser a veces una constante, no hay todavía en la cultura política ecuatoriana la posibilidad de que los perdedores acepten de manera, no diría caballerosa, sino democrática, los resultados electorales. Y más bien resulta esto una excepción. Aquí hubo un intento por parte sobre todo de un funcionario, un vocal, un miembro del Consejo Nacional Electoral, el señor Enrique Pita, de deslegitimar los resultados electorales. Y esto yo creo que generó incertidumbre también. Me parece que felizmente, dado la participación de los observadores internacionales que garantizaron y volvieron a ratificar la transparencia del proceso, la normalidad en términos generales, creo que este tema del grito desesperado de fraude por parte de los perdedores a la larga termina enterrado. Tercero, de hecho, las elecciones modifican el mapa político del país a nivel de las autoridades seccionales. No hay duda alguna de ello. Hay un triunfador que creo que todos los analistas lo han ratificado, que es el movimiento de la Revolución Ciudadana. Creo que también no le fue mal, al menos en elecciones para prefecturas, menos para alcaldías, pero para prefecturas, al movimiento plurinacional Pachacutic. Creo que el Partido Social Cristiano, si bien es cierto, sufrió un golpe muy fuerte a nivel de la pérdida de sus dos autoridades, la prefecta y la alcaldesa, en Guayas y Guayaquil respectivamente, como resultado quizá el más inesperado de todos, pero no es menos cierto que también conserva un número importante de alcaldías, inclusive un par de prefecturas, y me parece que el partido de gobierno resultó afectado, no tenía candidatos con mayor posibilidad de triunfo, creo que el gobierno lo sabía, pero quizá el golpe mayor que recibió el gobierno y el presidente Lasso en particular fue la derrota en todas y cada una de las 8 preguntas de la consulta popular o referéndum, que a la larga
inclusive evidenció indebidas prácticas de ciertos medios de comunicación y inconsistencias profesionales de algunas de las encuestadoras conocidas en este país, que finalmente pudieron haber causado un daño enorme a la tranquilidad y paz pública cuando anunciaron resultados. En algunos casos yo tengo la portada de periódicos que fueron publicados el lunes 6 de febrero, dando como ganadores, por ejemplo, a la señora Cintia Viteri y a la señora Susana González del Partido Social Cristiano en Guayaquil, sobre la base de encuestas exit poll, al parecer, yo diría por una irresponsabilidad, quiero creer que es de eso y no mala fe, de, digamos, los directivos de los medios que ni siquiera saben distinguir qué son resultados oficiales y qué son encuestas de exit poll. Entonces, creo que eso sería una primera mirada panorámica de lo que fueron son días resultados importantes en los cuales lo mínimo que debería hacerse en los medios es tener cuidado en la oportunidad. Si es un medio escrito, pues esperar que se cierren o simplemente no informar como resultados los que se han dado en exit polls, que son ya extemporáneos. Absolutamente, así es. Creo que canales de televisión que estaban también haciendo esa misma, realizando esa misma práctica y entrevistando inclusive vi que estaban entrevistando al señor Polibio Córdoba, por ejemplo, como que los resultados de la exit poll, de la tracking poll que me parece que hicieron sobre la consulta popular fueron resultados definitivos. Es decir, falta de profesionalismo, por no decir falta de ética en algunos casos. Así que Ahora, algunas reacciones se han dado en forma postelectoral. El gobierno introdujo cambios en gabinetes, cambió a gobernadores en 4 provincias del país, mientras voces de la oposición y de algunos sectores, diríamos que decepcionados de Guillermo Lasso, que antes estuvieron con él, han pedido anticipo de elecciones o han sugerido anticipo de elecciones, muerte cruzada. Le preguntaría, ¿los cambios en el gabinete son suficientes? Y por otra parte, ¿estos pedidos que en definitiva llevarían a un cambio de gobierno son justificados? Hay 2 problemas acá que enfrenta desde hace rato el gobierno del presidente Guillermo Lasso y él como cabeza de gobierno. Uno, la falta de credibilidad en su palabra. No solamente enfrenta una caída abrupta de aprobación de lo que es su gestión, sino algo más grave todavía que afecta a la figura de políticos y más aún cuando estos son cabeza de gobierno, la falta de credibilidad. En ese sentido, me parece que fue tardío los cambios que hizo de gabinete. Acordémonos que el día lunes, luego de un montón de horas de incertidumbre, donde al final inicialmente dijo que iba a aparecer en una intervención nacional a las 20 horas, no apareció, finalmente apareció el día lunes. Su mensaje al país fue un mensaje tremendamente ambiguo. Aceptaba, pero al mismo tiempo no reconocía los resultados electorales, no los reconocía explícitamente, no reconocía la derrota en la consulta popular y hizo esta especie de tendida de mano para llegar a lo que él llamó un gran acuerdo nacional, cuando, digamos, como digo, su imagen está seriamente mancillada. Luego de eso y después de algunos días, por eso yo hablo de retraso y de inoportunidad, hace cambios en el gabinete que eran evidentes y obvios, y que lo pudo haber hecho y anunciado el día lunes de manera mucho más explícita. Era evidente que tenía que salir el ministro de Gobierno, responsable directo del estruendoso fracaso en la consulta popular. Creo que tenían que salir además los otros funcionarios, algunos de los cuales están seriamente señalados como supuestos implicados en un caso de corrupción muy grande, como es el caso del Gran Padrino, y estoy refiriéndome al señor Iván Correa, fundamentalmente. Creo que debió salir también el señor secretario jurídico de la presidencia, porque creo que estuvo a su cargo la argumentación jurídica para defender cada una de las 8 preguntas y finalmente fracasó estruendosamente, además de que está también siendo señalado en algunos supuestos casos de corrupción. Creo que hay funcionarios del gobierno que debieron haber también salido. Creo que la limpieza debió haber sido mucho más drástica. Yo no sé qué sigue haciendo el señor Diego Ordóñez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo,
alguien que no ha aportado absolutamente nada al gobierno y alguien que, dado que el tema principal de la consulta popular era supuestamente la lucha contra la inseguridad pública y el crimen organizado, competencias directas de esa Secretaría de Estado, debió haber estado al frente, y él es evidentemente también uno de los responsables de la pérdida de la consulta y de la falta seguramente de estrategias para poder ganarla. Y en ese sentido, creo yo, el gobierno del presidente Guillermo Lasso se queda sumamente debilitado. Es el peor momento en estos 21 meses de gobierno. Es el peor momento que vive el señor Guillermo Lasso. Y más aún después de que hoy en la mañana sigue siendo arrinconado por una denuncia más gravísima, hecha por un medio digital, La Posta, respecto a un informe de inteligencia que estaría demostrando vínculos directos de su cuñado, el señor Danilo Carrera, con mafias en el gobierno, en el país. Así que yo creo que este momento, esas voces que están clamando, por un lado, renuncia al presidente, que dé un paso al costado, que se vaya, que no tiene ya ni mínimamente una aceptación popular ni una base de apoyo para seguir en el gobierno. Otras voces que están pidiendo que llame a muerte cruzada, que ahora sí llame a muerte cruzada porque no puede seguir al frente, digamos, en esas condiciones, y es necesario una depuración y vuelta a elecciones. Y otras voces que las minoritarias están todavía adheridas o aferradas a ese discurso gubernamental de que esto significaría una desestabilización a la democracia. Creo que son las tres posturas, y yo diría que esta última es una postura cada vez con menor peso, porque cada vez se muestra más que no hay ningún plan de desestabilización detrás de un resultado netamente democrático, un resultado electoral netamente democrático, que en otros lados, estoy pensando en países europeos, si se hubiera dado con la magnitud que se dio acá, estoy pensando en países como España, países como Italia, la propia Alemania, Inglaterra quizá, el gobierno es el que hubiera dado el paso al costado para reconformar la fuerza política que está dominando. Pero claro, se trata de democracias en algunos casos parlamentarias. Exactamente, le iba a hacer esa observación, usted se me anticipa. Pero en todo caso, es decir, justifica tomar alguna medida. Ahora yo le pregunto, son varios los gobiernos que han propuesto consultas populares, referéndums, plebiscitos, y que no han salido con sus objetivos. En definitiva, se ha interpretado esto como un rechazo de la población hacia el gobierno. Le sucede a Guillermo Lasso. ¿Qué hace de diferente a Guillermo Lasso con respecto a otros gobiernos ecuatorianos que han pasado por esas transiciones y han continuado gobernando? Bueno, los niveles de ínfimo apoyo que este momento tiene. Uno, yo no he visto resultados, supongo estarán monitoreando las encuestadoras, pero si hasta antes de las elecciones tenía por debajo del 20% de apoyo popular, algo que creo que ningún gobierno lo tuvo. El gobierno de Moreno no lo tuvo, el gobierno de Lucio Gutiérrez no lo tuvo, el gobierno de Abdalá Bucaram fue un caso especial que finalmente se desmoronó más rápido. Pero yo creo que entre los gobiernos que pasaron, digamos, año y medio de gestión, este es el peor, el que está peor evaluado. Ese es un primer tema. Un segundo tema, tiene prácticamente cerradas todas las puertas para negociación con los actores políticos, es decir, a mí me suena como un saludo a la bandera el hecho de llamar a un acuerdo nacional. ¿Cree que el gobierno se mantiene y va a seguirse manteniendo en una posición, por decirlo de alguna manera, testaruda? Testaruda, sí. Yo creo que hay una tosudez, yo creo que hay inclusive un efecto de negación. Los psicólogos hablan de que cuando a alguien le va mal en la vida y tiene algún problema muy grave, lo primero que esa persona hace es no aceptar que le está pasando algo muy malo. Me parece que eso es lo que le está pasando al gobierno de Guillermo Lasso. En parte porque yo creo que no tiene equipo de gobierno. Me parece que quienes lo han venido acompañando hasta ahora es gente muy poco preparada para la lid política, y es gente que a la larga, aquí hay dos versiones, gente que a la larga le dice al presidente lo que quiere oír, o, según dicen otros cercanos a Carondelet, escuchaba yo al señor Leonardo Lasso, por ejemplo, exsecretario de la SECOM, de la Secretaría de Comunicación del Gobierno, decir que el señor presidente Guillermo Lasso no escucha absolutamente a nadie. Puede darse las dos cosas al mismo tiempo. Funcionarios obsecuentes y serviles que solamente le hablan al oído para decirle que todo está bien, y al mismo tiempo un jefe de Estado que no escucha
y finalmente se deja de llevar por sus propias ideas y a ratos ideas fantasiosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene cerradas todas las puertas. Ya ha habido la respuesta tajante de todos los partidos políticos importantes con quienes pudo haber conversado para poder llegar a un acuerdo nacional, como él planteaba, y en este sentido ya prácticamente no le quedan cartas en el mazo para poder volver a repartir. Así que la situación es absolutamente desesperada. Yo creo que está en manos de terceros su permanencia en el gobierno, y si es que sigue cometiendo errores estratégicos graves, como por ejemplo este último, de luego de decir en una de las preguntas de la consulta popular que supuestamente está queriendo darle más autonomía a la fiscalía y realizar un cambio de 37 investigadores policiales con experiencia que ya estaban al tanto de casos importantísimos en el país, casos penales de todo tipo, hacer este cambio, yo diría, como ya respondió la propia fiscal general, como ya respondió el Consejo Nacional de la Judicatura, etcétera, etcétera, dándole un golpe muy fuerte y violando la autonomía, digamos, de la fiscalía y el apoyo que debe éticamente darle el Ejecutivo a esta función, a esta institución del Estado. Yo creo que efectivamente este momento está prácticamente el gobierno en soletas, dejando que pasen las horas y yo diría hundiéndose cada vez más en el desprestigio. Yo Pero creo que tiene todavía 2 años de ejercicio. ¿Cree usted por que supuesto, hay espacio como para dar golpes de timón? Yo creo que el poder tiene 2 fundamentos. No lo creo yo, sino lo dicen los más grandes teóricos de la filosofía política y de filosofía del Estado. El uno se llama legalidad, y según la ley, efectivamente, el gobierno tendría cerca de 2 años más de gestión, algo más de 2 años, para cumplir su periodo. Pero hay un segundo pivote sobre el que se asienta la democracia, y este segundo pivote se llama legitimidad. Cuando un gobierno no tiene legitimidad, y ese es el campo de la política, un gobierno prácticamente cada vez se debilita más porque está atado de manos, no tiene qué ofrecer, no tiene con quién negociar. Los distintos actores políticos, inclusive actores sociales, cada vez se le trepan más, como vulgarmente se dice, y ese gobierno tiene que pensar seriamente en que, más allá de que legalmente tendría todavía 2 años y más de gestión, esto se puede convertir en prácticamente un calvario, y a la larga puede ser un gobierno que, manchado por estas acusaciones de corrupción, puede no solamente irse a su casa el momento menos pensado, sino puede ser un gobierno que luego sea escrutado y sea juzgado, y muchos de los representantes de ese gobierno vayan a la cárcel. Bien. Yo digo, el caso peruano es un caso bastante sintomático, ya aconteció varias veces allá, y en ese sentido creo que Guillermo Lasso debería hacer un profundo examen de conciencia, un diagnóstico objetivo, no un diagnóstico, digamos, emocional, digo yo, sobre la situación, y después de eso tomar una decisión. Para finalizar, licenciado Reyes, usted habló sobre los errores de los medios de comunicación cometidos con respecto a la publicación de exit polls. ¿Qué criterio tiene usted sobre esto? Que deberían ser herramientas de carácter científico que sirvan a los ciudadanos en general, que sirvan a la comunicación y al periodismo, exit polls y encuestas. ¿Qué sensación, qué balance le queda luego de estas elecciones? Que no hay, o no hay mayor oficio ahora en los medios de comunicación que han sido medios históricos. Estoy pensando en Diario El Universo. Tengo en mis manos de este rato el Diario El Universo de lunes, donde el título del Diario El Universo, perdón, si lo muestro, por supuesto, es este. Perfecto. Muy claro. Exit poll, sobresalen los empates técnicos, y más abajo, tal vez no se leyó por el tamaño de la letra, dice: en resultados no oficiales, triunfan en Prefectura del Guaya Susana González y en Alcaldía de Guayaquil Cintia Viteri, en alcaldías de Quito, Cuenca, Santa Elena, Esmeraldas y Quevedo habría empates. Esto no le hace ningún favor, ningún bien a la democracia. Cuando hay elecciones tan reñidas como las elecciones seccionales, ya se vio esto en las anteriores, cuando hay a veces triunfos electorales que son por menos de 1 punto de diferencia, hablar de empates técnicos, que podría sonar, digamos, una salida fácil, resulta complicado. Lo mejor en ese caso, lo más profesional, habría sido esperar a que haya resultados
e inclusive decir primeros resultados escrutados, que ya había resultados importantes al cierre del periódico, por ejemplo, le dan el triunfo a tal persona. Eso no hubiera, digamos, contradicho la verdad, hubieran sido resultados parciales, importantes quizás, 60%, 70%, pero decir esto, que ganarían por exit poll en la prefectura y la alcaldía de Guayas y de Guayaquil respectivamente, 2 personas que al final perdieron. Es irresponsable, por decir lo mínimo. A mí me asombra mucho que los medios hayan actuado así, y cada vez me da más la idea de que los medios de comunicación también, muchos de ellos, en vez de cumplir un trabajo serio y profesional del periodismo, están sirviendo a otros intereses de carácter político. Le agradecemos mucho por habernos atendido. Gracias a usted, señor Cardoso, como siempre. Un buen día. Gracias del licenciado Hernán Reyes Aguinaga, docente de la Universidad Simón Bolívar. Él fue director de Cordicom y miembro del Consejo Editorial de la Televisión Pública. Muchísimas gracias, Gustavo, por ese diálogo. Y en otro orden de la información, agremiaciones locales exigen al gobierno nacional atienda la vialidad de la provincia de La Suay. A través de una carta, la Cámara de la Construcción de Cuenca, la Cámara de Comercio de Cuenca, el Colegio de Arquitectos de La Suay y la Cámara de la Pequeña Industria expresaron sus exigencias al primer mandatario. Varias agremiaciones locales enviaron una carta al presidente Guillermo Lasso para atender la vialidad de la provincia de La Suay. María Cristina García, presidente de la Cámara de Construcción de Cuenca, comenta más detalles. Estamos enviando una carta al señor presidente en la que exigimos una atención a la vialidad. Hemos hecho un análisis de la situación vial de La Suay, hemos hecho un recorrido por algunos puntos y hacemos un señalamiento de todas las vías principales que conectan a La Suay. La situación actual de las vías es de que ninguna vía está atendida, ninguna vía cuenta con un plan de contingencia, ninguna vía cuenta con un mantenimiento ni con tratamientos adecuados que garanticen la movilidad de los usuarios. Entonces, estamos frente a un feriado de carnaval. ¿Qué va a pasar en este feriado? Han tomado planes de contingencia. Hemos escuchado en las noticias que sí, que lo están pensando. Esperamos que se hagan realidad. Son temas muy importantes. Por ejemplo, la cuenca Molleturo-Naranjual es una vía de gran importancia que se encuentra afectada en el kilómetro 49 con obras bastante lentas, con un paso alterno, provisional, que es el que nosotros más nos preocupa, atrasada de plazos y además no cuenta con las seguridades adecuadas en términos generales. El kilómetro 10, por ejemplo, en la misma vía, es un kilómetro arreglado a medias. Si viene un invierno igual de fuerte, igual vamos a tener problemas. El kilómetro 7, igual con obras inconclusas. Luego tenemos la cuenca Biblian-Chut, Cochancay, una vía en pésimo estado con falta de señalización. La cuenca Girón-Pasaje, vía con 32 puntos críticos. La Guarumales-Méndez, una vía sin mantenimiento. La cuenca Guaraceo-Limón, una vía de obras inconclusas y de un servicio intermitente. La cuenca Sixi-Gualaquiza se encuentra con tramos inconclusos. La cuenca Loja sin un mantenimiento permanente y en continua destrucción. A la semana anterior la vía Lausi-Cuenca también fue cerrada por unas grandes grietas que se abrieron. Y los 2 grandes proyectos que quedaron inconclusos, el proyecto de construcción del acceso sur, un proyecto que estaba totalmente listo, que se dejó caer, que no se completó, y el proyecto de la autopista Cuenca-Guayaquil, que hasta ahora es un simple ofrecimiento. Que nos escuchen a la sociedad civil organizada, a nuestros técnicos, a los cuencanos. También queremos, aquí en esta carta, hacemos alusión a que la SUAY necesita recibir lo que se merece. El ministro, cada vez que ha venido, nunca nos ha tomado en cuenta el sector de la construcción, jamás. Para nosotros eso es una falta de respeto a la ciudad, la verdad. Este es un punto de partida. Aquí estamos resumiendo lo que vamos a hacer. Luego de esto, con un tiempo perentorio, seguiremos en la lucha, seguiremos en las acciones, y en esto vamos a ir uniendo a las demás fuerzas vivas de la ciudad y sobre todo a las autoridades, tanto las que están en este momento como las electas. Tienen que unirse a nosotros. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Son las 19:55. Pedro Palacios, alcalde saliente de Cuenca, se pronunció sobre la coyuntura política nacional, también sobre la situación de los radares. Se ha anunciado que estos han sido nuevamente encendidos. Además, dio algunos detalles sobre la transición con la nueva administración.
Después de una semana de las elecciones, el alcalde de Cuenca volvió a hablar con los medios de comunicación. Palacios se refirió a varios temas, entre ellos la posible muerte cruzada. En estos últimos días se ha agudizado, se ha dado con mucha más intensidad la propuesta de una muerte cruzada. Y definitivamente Nueva Generación no cree, no siente y por supuesto no está convencido de que ese es el camino adecuado para solventar las diferencias y los inconvenientes que tiene nuestro país. Por supuesto que anticipar elecciones generará una vez más inestabilidad política, social y económica. También explicó cómo se llevará a cabo el proceso de transición. Las personas que estarán al cargo del proceso de transición justamente será el señor vicealcalde, el arquitecto Pablo Burbano, el ingeniero Jorge Espinosa, que ha estado al frente como coordinador interinstitucional, es decir, al frente de muchas de las empresas públicas, y por supuesto el procurador síndico, el doctor Lisandro Martínez, desde la parte jurídica propiamente dicha. Esta comisión, conformada por estas tres personas, será quien se reúna con la comisión de la administración electa. Nosotros prepararemos toda la información que sea necesaria y será entregada a la comisión o a la persona que la comisión mediante oficio determine para que puedan analizar todos y cada uno de los datos. Lo mismo sobre las finanzas de la corporación municipal. ¿Cómo recibimos cada una de las empresas, las direcciones, en fin, la corporación municipal y cómo la estamos dejando? Finalmente, esto respondió frente al encendido de radares en Cuenca. Número 1, existe un contrato vigente. Número 2, recordarán que desde el año pasado estuvieron los radares pedagógicos funcionando durante muchísimos meses, me parece que fueron 9 o 10 meses. Número 3, se han estado instalando y han estado, digamos, funcionando para su proceso de revisión, calibración y todo lo que sea necesario. No es que no hayan estado funcionando, han estado funcionando precisamente para revisar estos temas. Número 3, lo que se hizo fue encender únicamente las pantallas para que los ciudadanos conozcan cuál es su velocidad. Número 4, han estado operando bajo lo que se llama el concepto de multa seca, es decir, se le notifica al ciudadano que ha excedido la velocidad, pero con una suerte de indicación nada más, no con multa. Se notificará con el tiempo suficiente desde qué día empezará ya el proceso completo, es decir, que si algún ciudadano sobrepasa el límite de velocidad, tendrá la multa respectiva. Hoy por hoy no está funcionando de esa manera. Después de estos resultados electorales, ¿hay quizás renuncias en algunas gerencias o algún cambio? No, hasta el día de hoy no he tenido ninguna notificación de parte de ningún director y de ningún gerente. Habrá que ver qué decisión toma cada uno de ellos en las siguientes semanas, pero... ¿Se mantiene el mismo equipo hasta el final? Sí, estamos con el mismo equipo, no ha habido ningún cambio hasta ahora. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Y el concejal Fabián Ledesma denuncia que como miembros del directorio de la empresa de movilidad de MOVEP están enfrentando algunos bloqueos en materia de información. Vamos 6 meses bloqueados como miembros del directorio. Nos enteramos, dijo por los medios de comunicación, que los radares han sido encendidos. El concejal Fabián Ledesma, que además es miembro del directorio de la EMOV, se pronunció sobre el encendido de radares en Cuenca. 6 meses atrás, la mayoría de los miembros del directorio hemos solicitado, en este caso al secretario del directorio, que funge como el gerente del EMOV, hemos tratado de tener sesiones, sin embargo no ha sido acogida nuestras peticiones, incluso saltándose la norma. Uno de los artículos de la norma de la Constitución de la empresa EMOV dice que 2 o más de sus miembros piden una sesión de directorio, se lo debería hacer. Sin embargo no se ha cumplido. Esta administración se salta la norma, no cumple la ley. Sin embargo, ha habido pronunciamientos que es de conocimiento ya de todos los ciudadanos, de los azuayos incluso, de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional también pidió
que se trate y se dé de baja estos procesos o este contrato, en este caso de los radares. Sin embargo, en aquella sugerencia, pues nos hemos sumado como miembros del directorio y hemos pedido también al EMOV que acogemos esa solicitud de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, pero hemos tenido oídos sordos. Vamos 6 meses bloqueados como miembros del directorio y que no nos dan la oportunidad. No podemos canalizar una sesión hasta el día de hoy. Nos enteramos por los medios de comunicación que han sido activados los radares. Me han consultado también a mí cuál es el motivo. Claro, yo soy el canal adecuado para poder responder, pero siempre y cuando tenga acción por parte del directorio. El directorio nos ha bloqueado, yo creo que el gerente, por disposición del presidente del directorio, que es el actual alcalde Pedro Palacios, estamos bloqueados. No podemos tener una conversación, no podemos tener información. Y fíjese que no solamente hablo por el tema del EMOV. Hace semanas, una semana atrás, yo soy miembro, antes de comentarles, soy miembro del directorio del aeropuerto de la ciudad de Cuenca. He querido conversar con la directora encargada, pero hubo la respuesta de que por orden del alcalde no puedo tener yo reuniones. Imagínense ustedes, el directorio está subordinado por el alcalde y eso no puede ser. Completamente bloqueadas, al menos hablo por mí. Yo no sé si el resto de los concejales también están en misma situación. No tenemos acceso a información, no responden oficios, no podemos hacer los directorios correspondientes. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Y con esta información, con esta denuncia, vamos llegando al final de nuestra edición informativa. Nos despedimos, que tengan una excelente noche. Investigación, rigurosidad, pluralidad. Hemos presentado el noticiario Antena 1.